El sonido, disculpe. Buenas noches, mi nombre es Guillermo Bairaro, soy médico cirujano del Hospital Internacional General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y quiero agradecer a la Sociedad de Cirujanos de Guatemala y en particular al doctor Calderón por esta invitación en nombre de mis compañeros para poder compartir con ustedes experiencias relacionadas con la cirugía del trauma. En este caso en particular hablaremos acerca de las lesiones inadvertidas en el manejo del trauma. Este es un paciente que había ingresado con un cuadro de hernia diafragmática complicada, por lo cual debió ser llevado a quirófano y lamentablemente presenta una parada cardíaca en el momento de la inducción anestésica, debido a su cuadro de sepsis. A pesar de la reanimación, el paciente fallece y como estamos viendo en la imagen, se ve una importante necrosis gástrica atrapada justamente dentro de esa hernia diafragmática. Al revisar los reportes y los antecedentes de este paciente, se constata que varios años antes había estado internado en otra institución donde había sido asistido solamente con la colocación de un avelamiento pleural por la presencia de una herida de arma de fuego toracoabdominal izquierda. Este es uno de los tantos casos que se registran en todo el mundo de lesiones desapercibidas, en este caso de diafragma, las cuales pueden tener consecuencias muy importantes para los pacientes. Y esto enfatiza justamente la importancia que tiene este tema del cual hablaremos, las lesiones desapercibidas en el manejo del trauma abdominal. Este tipo de lesiones, no detectadas en la revisión primaria y secundaria o bien en un acto operatorio, han sido comparadas con la diosa Némesis de la mitología griega, aquella diosa de la justicia retributiva que se encargaba de castigar justamente a los desobedientes. Y constituye actualmente un doble problema. Primero, el acto asistencial, en el cual constituye una falla para que una acción logre su objetivo de detectar una lesión traumática y tratarla, y por otro lado, implica luego, muchas veces, la subestimación de la importancia del relato de ese error, el cual justamente puede tener una gran importancia como comunicación obligatoria en el contexto de un ateneo constructivo de modo inmortalidad. Esto sin duda que en la medida que esta comunicación fuese obligatoria y difundida al resto de los pares, podría contribuir de modo importante en el control de la calidad de asistencia a los traumatizados, de forma tal de prevenir nuevos eventos como este. ¿Por qué existen este tipo de lesiones desapercibidas en el manejo del trauma abdominal? Existen varios factores de riesgo que han sido reportados de modo clásico y que tienen que ver con factores del sistema que asiste al paciente, así como también existen factores propios del paciente. De la interacción de este grupo de factores, justamente se produce la aparición de las lesiones desapercibidas. Existe una tríada clásica de riesgo, de elementos que pueden provocar riesgo para la aparición de lesiones desapercibidas y que son justamente el hecho de que tener varias lesiones asociadas, traumáticas también, las cuales pueden ser distractoras y pueden complicar el examen físico, el hecho de tener una descompensación hemodinámica que impide completar todos los estudios y los métodos diagnósticos, y también el hecho de tener un nivel alterado de conciencia por intoxicación o bien por un traumatismo de cráneo, el cual también dificulta y resta confiabilidad al examen físico. Una vez más, el modelo del ingeniero aeronáutico James Reason, el modelo del queso suizo, nos sirve para entender cómo pueden ocurrir eventos desfavorables, en este caso en la asistencia de los pacientes traumatizados, a fallas activas provocadas por datos inseguros que pueden estar dados por cansancio, no respetar normativas, errores técnicos o inclusive errores personales por parte de justamente los operadores. Debe sumársele la presencia de condiciones latentes, las cuales dan lugar a un debilitamiento estructural y que pueden estar dadas por un equipamiento inadecuado en el entorno donde se asisten a los traumatizados, presencia de poco personal auxiliar, trabajar contra el reloj o bien falla de las alarmas. Sin duda que esta multiplicidad de factores están incluidas dentro de la génesis de las lesiones desapercibidas. Cuando nosotros clasificamos a este tipo de lesiones desapercibidas según la fase de manejo, podemos hallar errores en la evaluación física, errores en el uso de los métodos complementarios y errores durante el acto operatorio. En lo que tiene que ver con los errores en la evaluación física, sin duda que deben considerarse claramente el mecanismo del trauma, a una mayor peligrosidad del mismo, mayor posibilidad de lesiones inadvertidas, así como también cuando es disminuido la confiabilidad del examen físico, también aumenta la posibilidad justamente de que una lesión pase desapercibida. El uso de alcohol o drogas, la intoxicación en los pacientes, lo cual quita confiabilidad del examen físico, así como también pacientes compactivos, pacientes que presentan un Glasgow inferior a 9 o que han debido ser intubados y se hallan en estado de coma, en asistencia respiratoria mecánica, así como pacientes que presentan una lesión medular sin sensibilidad a nivel abdominal y de esa forma también restando confiabilidad del examen físico, más mecanismos de trauma peligrosos, como decíamos, con lesiones múltiples, lesiones en miembros, fracturas, vecinas, que pueden actuar como lesiones distractoras para el examen físico, son todos elementos que contribuyen justamente a aumentar la posibilidad de una lesión desapercibida. Así como también las lesiones ubicadas en la zona de transición, como por ejemplo en lesión tóraco-abdominales, donde puede haber lesiones tanto a nivel torácico como ioabdominal, pueden hacer que justamente pasen desapercibidas lesiones ubicadas a un lado o a otro lado del diafragma. Para la prevención de los errores en la evaluación física como una de las causas
de la presencia de lesiones desapercibidas, una de las cuestiones que se ha preconizado es disponer de un protocolo de activación del equipo de trauma, integrado por el emergentólogo, el cirujano, el traumatólogo y otros especialistas, y activar este protocolo cada vez que sea necesario. Este ensayo de trabajo en equipo, practicado previamente, puede contribuir justamente entre todos y con un enfoque multidisciplinario a disminuir la posibilidad de que se pasen por alto distintos tipos de lesiones. En lo que tiene que ver con el error en los métodos complementarios, que ya comenzamos a indicar en el showroom, en la sala de asistencia inicial de los traumatizados, se debe tener en cuenta el uso del IFAS, las placas radiográficas o el lavado peritoneal diagnóstico para el manejo inicial de primera línea en la sala de emergencias, o bien después la tomografía, o bien después en quirófano el uso de la paroscopía diagnóstica. En los errores cometidos con el uso de métodos complementarios, se ha mencionado no realizar un método diagnóstico necesario cuando está indicado, como es, por ejemplo, una tomografía ante un alto índice de sospecha, un lavado peritoneal diagnóstico ante un IFAS dudoso, o bien la presencia de líquido libre sin lesión de órgano sólido, o bien la falta de uso de la paroscopía diagnóstica ante una lesión con la presencia de líquido libre sin lesión de órgano sólido en el abdomen, o bien el caso de heridas de punzocortantes abdominales o toracoabdominales izquierdas, donde lo que se puede hacer es justamente utilizar la paroscopía para descartar una lesión de diafragma, como vimos en el caso del inicio de esta presentación. Por otro lado, en otro plano, se presentan como errores posibles dentro del uso de los métodos complementarios la falla en la lectura de la tomografía. En lo que tiene que ver con el hecho de por qué no se realizó una tomografía o un lavado peritoneal diagnóstico o una videolaparoscopía, esto puede estar provocado por la falta de protocolos de trauma locales, no respetar los protocolos de trauma que se dispongan previamente, y eso obviamente contribuye a una causa importante y frecuente, lamentablemente, para la aparición de lesiones desapercibidas. Es fundamental disponer de guías de acción que nos ayudan justamente como recordatorios y que disminuyen la posibilidad de que se nos pase por alto lesiones desapercibidas, justamente por no prestar atención a aquellas circunstancias en las cuales debería mantenerse un alto índice de sospecha para las mismas. La tomografía debe ser realizada no solamente ante un IFAS positivo, donde hay la presencia de líquido libre para ver justamente cuál es el origen de ese líquido, sino también ante IFAS que pueden ser dudosos por dificultades con el examen físico del paciente, o bien ante un IFAS que es negativo para la presencia de líquido libre, pero con un mecanismo traumático sospechoso, como es, por ejemplo, un golpe directo y localizado en el abdomen, presencia de gran desaceleración u otros fallecidos en la escena, lesiones parietales como hematomas o marca del cinturón de seguridad, presencia de hematuria o una fractura pélvica, alteraciones de la conciencia, o bien, como decíamos hoy, la presencia de una lesión medular que resta mucha confiabilidad del examen físico. Por todos estos motivos, ante este tipo de circunstancias sospechosas, se debe mantener un bajo umbral para realizar la tomografía, y de ahí justamente el axioma que nos indica que el tomógrafo es mi amigo, cuando utilizamos ese bajo umbral para realizar la tomografía precozmente y detectar así las lesiones. Puede haber alguna duda con respecto a no utilizar este método solamente en circunstancias en las cuales el paciente presenta descompensación hemodinámica y no tenemos un protocolo en nuestra institución para poder realizar de modo seguro una tomografía, un protocolo de tomografía en pacientes inestables. Sin duda que la tomografía del cuerpo entero con la utilización del contraste endovenoso disminuye la incidencia de lesiones desapercibidas, disminuye por ende la mortalidad y contribuye de modo claro a las decisiones terapéuticas. Este es un paciente, por ejemplo, el cual había tenido una colisión en moto y no se había realizado una tomografía al ingreso, presentando esta fractura pélvica que aquí vemos. El paciente evoluciona con un cuadro de sepsis de origen abdominal y en la tomografía que recién se realiza 48 horas después se advierte la presencia de retroneumoperitoneo que luego se comprobó en la cirugía está relacionada con una lesión colónica desapercibida. O este otro paciente que presenta una colisión en auto, donde el paciente impacta su abdomen contra el volante, no llevando colocado el cinturón de seguridad, evoluciona en forma desfavorable, presenta también un cuadro de sepsis abdominal, y en la tomografía realizada al tercer día luego del traumatismo se advierte la presencia de esta imagen aquí, compatible con un neumorretroperitoneo, que luego en el acto operatorio se comprobó que estaba relacionado con una lesión por perforación en la tercera porción duodenal. No realizar un aspirado peritoneal diagnóstico es otra circunstancia en las cuales no apelamos a un método diagnóstico que puede ayudarnos a disminuir la incidencia de lesiones desapercibidas. Esto está indicado en aquellos casos de IFAS dudoso en contexto de shock, o bien una presencia de una fractura pélvica en contexto de shock donde no se puede realizar una tomografía, o bien la presencia de líquido libre sin lesión de órgano sólido en un paciente que a su vez presenta un traumatismo mecánico severo, lo cual puede ser una contraindicación relativa para la realización de una videolaparoscopía. Sabemos que el lavado peritoneal diagnóstico presenta una alta sensibilidad para detectar la presencia de sangre o algún otro tipo de líquido anormal o patológico dentro de la cavidad abdominal, como podría ser un líquido entérico, e indicar de esta forma claramente la necesidad de una cirugía cuando la ecografía no fue concluyente en ese sentido,
y puede indicar, perdón, la necesidad de una laparotomía cuando la ecografía no fue concluyente en ese sentido. Estos son algunos casos en los cuales el lavado peritoneal diagnóstico positivo para sangre, como en este caso, indicó la presencia de una lesión que requería, en el contexto de una fractura pelviana, una laparotomía asociada por un desgarro mesenterio, como en este caso, o este otro caso en el cual también el lavado peritoneal fue positivo de modo macroscópico para sangre, o a veces, como en este otro caso, donde el lavado que fue recogido justamente del lavado peritoneal presentaba un líquido turbio que se envió a un examen físico-químico, siendo en ese caso positivo para la presencia de 4.000 glóbulos blancos, es decir, por encima del valor normal de hasta 500 glóbulos blancos. El paciente, por ende, fue intervenido y lo que se halló fue este gran desgarro de mesenterio con una desvascularización y necrosis del intestino delgado. Estas circunstancias demuestran la alta sensibilidad que tiene el lavado peritoneal diagnóstico justamente para detectar lesiones que requieren una cirugía, motivo por el cual nosotros pensamos que todavía debe mantenerse dentro del armamentario diagnóstico del cirujano de trauma. Este es un paciente en el cual el lavado peritoneal sirvió para detectar justamente la presencia de orina. El paciente tenía una ecografía que no había resultado clara justamente para la presencia de líquido libre, luego un traumatismo cerrado de abdomen, y ante la presencia de este uroperitoneo, el paciente fue operado contando una perforación vesical. Y lo que tiene que ver con otro método diagnóstico que a veces no es utilizado, y eso puede provocar justamente que queden desapercibidas lesiones, es el uso de la videolaparoscopía diagnóstica. Sin duda, uno de los usos más importantes y más frecuentes e indicados, con los cuales hay más consenso, son la presencia de las heridas cortopunzantes tóraco-abdominales izquierdas. Sabemos que las heridas diafragmáticas cortopunzantes pueden ser asintomáticas inicialmente, y si bien pueden ser pequeñas y puntiformes, no siendo vistas en una tomografía en el ingreso del paciente, pueden evolucionar a hernias diafragmáticas más grandes, complicadas meses o años después, e incluso llegando a provocar la muerte, como vimos en el caso que mencionamos en el comienzo de esta presentación. Estos pacientes que presentan heridas punzocortantes tóraco-abdominales izquierdas, ubicadas por debajo de la línea mamilar, son aquellas lesiones que pueden provocar una lesión de órganos torácicos y o abdominales con la consiguiente lesión diafragmática. Estos son los pacientes que tienen indicación de una videolaparoscopía diagnóstica con método de gol estándar para poder detectar estas pequeñas lesiones que pueden pasar desapercibidas al resto de los métodos de diagnóstico por imágenes. Otra circunstancia en la cual es necesario realizar la paroscopía diagnóstica y puede ser de gran valor es el escenario de líquido libre sin lesión de órgano sólido. Sabemos que en este tipo de circunstancias puede haber una lesión de meso con sangrado o desvascularización visceral, así como también perforaciones de vísceras huecas. Este es un paciente el cual había presentado una lesión por el uso del cinturón de seguridad y que en la videolaparoscopía realizada por la presencia de líquido libre, lo que se encontró fue justamente el gran desgarro del mesenterio con una desvascularización del intestino delgado, lo cual llevó después a una cirugía con una recesión del intestino delgado afectado. Dentro de los errores de los métodos complementarios, el siguiente escenario es el de la falla en la detección de una lesión en una lectura de la tomografía. A veces lesiones como neumoperitoneo, neumorretroperitoneo, lesión de líquido libre sin lesión de órganos sólidos o una extravasación de contraste en los mesos, así como lesiones del páncreas, pueden pasar desapercibidas en la lectura de la tomografía. Y esto justamente enfatiza la importancia de que los cirujanos de urgencias deban dominar la lectura de la tomografía de urgencia. Estos son ejemplos en los cuales una lesión, un signo de la lesión puede pasar desapercibida en la lectura de la tomografía si esta no es hecha con forma cuidadosa. Por ejemplo, en este caso, esta laceración ubicada a nivel del cuerpo del páncreas, pasó desapercibida en la primera tomografía y el paciente evoluciona de modo favorable desde el punto de vista clínico con una segunda tomografía 4 días después, donde se ve este proceso inflamatorio a nivel retroperitoneal que tiene que ver con la progresión de esa lesión no inadvertida inicialmente. Este es otro paciente en el cual pasó desapercibida esta pequeña burbuja de neumoperitoneo, la cual justamente llevó después a que el paciente presentara un cuadro de sepsis abdominal y sea intervenido detectándose una perforación de víscera hueca. Este es otro caso en el cual también aparecen una pequeña burbuja relacionada con una perforación de víscera hueca, así como la presencia de asas engrosadas en el intestino delgado, que es otro signo indirecto relacionado con lesiones que pueden estar a nivel del intestino delgado o bien a nivel del mesenterio con desvascularización, y son circunstancias en las cuales deben llevar estos signos a una laparotomía precoz para evitar justamente el deterioro clínico del paciente. Yendo ya a lo que tiene que ver con la clasificación de las lesiones apercibidas de las causas, lo que es el error en la cirugía, en el acto operatorio, aquí el factor fundamental es no realizar una exploración intraoperatoria completa. Y aquí existen dos escenarios. Uno de ellos es de necesidad, cuando debe realizarse una cirugía de control de daño, y obviamente en estos casos el shock presente en el campo operatorio impide una cirugía prolongada, por lo cual, si está la posibilidad de que este paciente salga de quirófano con algún tipo de lesión desapercibida, se debe considerar una reexploración lo más precoz posible.
El otro escenario, lamentablemente más frecuente, es por omisión, por falta de maniobras de exploración en un paciente que en realidad estaba compensado hemodinámicamente. Esto enfatiza otra cuestión fundamental. El cirujano de urgencias debe dominar todas las maniobras abdominales exploratorias para que este factor, que lamentablemente es una de las causas más frecuentes de lesiones desapercibidas, no realizar una exploración completa en la cirugía, no se transforme justamente en otra causa más de lesiones desapercibidas. En una experiencia realizada en nuestro hospital entre los años 2002 y 2015, se analizaron las causas de diagnósticos tardíos en las lesiones desapercibidas en el manejo del trauma abdominal para demostrar en qué grado podían obedecer a errores en dicho manejo y también para contribuir a la prevención de los mismos. Se constató en esta etapa sobre 1.441 pacientes que habían sido ingresados con un traumatismo abdomen la presencia de 37 lesiones desapercibidas en el manejo de ese trauma abdominal, lo cual contribuyó a un 2,5% de la incidencia de lesiones desapercibidas. Cuando nosotros evaluamos justamente ese 2,5%, vemos que se haya ubicado dentro de los estándares posibles de lo que tiene que ver con la estadística de la bibliografía, a nivel de un 2 a un 12%. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el 100% de ese tipo de lesiones, es decir, esos 37 casos, vemos realmente que en realidad hay otra faceta para evaluar este caso, este tipo de situaciones, donde la gravedad que tienen estas lesiones desapercibidas y su monomortalidad inherente configuran obviamente una consideración diferente y más grave de la situación. Dentro de esos 37 casos de lesiones desapercibidas que hubo en esta serie en nuestro hospital, entre los años mencionados, hubo un 60% de los casos en los cuales la lesión fue detectada en el postoperatorio, es decir, eran pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente y en los cuales no se habían realizado las maniobras de modo completo para poder detectar esas lesiones, de modo tal de que esta lesión desapercibida fue detectada en una reoperación, es decir, en una segunda cirugía. Un 27% de los casos donde la lesión abdominal no había sido reconocida al ingreso, en muchos casos por no realizar el método diagnóstico correspondiente, y finalmente un 13% en los cuales la lesión desapercibida ocurrió en el transcurso de un manejo no operatorio que había sido iniciado previamente por una lesión esplénica. Cuando nosotros consideramos el mecanismo de trauma que había detrás de las lesiones desapercibidas, vimos que hay un mayor porcentaje, 62% de trauma penetrante, sobre un 37% de trauma cerrado. Y cuando vemos la distribución anatómica de esas lesiones desapercibidas en el manejo del trauma abdominal, vemos claramente un predominio del 75% de lesiones retroperitoneales, ya sea la cara retroperitoneal de vísceras huecas, como colon o duodeno, páncreas, diafragma, uréter, o bien lesiones a nivel renal vascular. Es decir, todas en su mayoría lesiones retroperitoneales. Cuando vemos la evolución clínica dentro de este grupo de 37 pacientes con lesiones desapercibidas, vemos que hubo un 21%, es decir, una quinta parte que no tuvieron complicaciones, un 46% que fueron con complicaciones pero pudieron sobrevivir, y un 32%, es decir, un tercio de los pacientes que tuvieron complicaciones y presentaron fallecimiento, en su mayoría de los casos, relacionados con esa lesión desapercibida. Cuando evaluamos los distintos índices de trauma conocidos para evaluar a estos pacientes, como es el trauma de score revisado, el índice de severidad lesional, el NIS, el trauma de score revisado de índice de severidad lesional, el ATI, el índice de trauma abdominal y el retraso diagnóstico, vemos que en realidad lo que más influyó, sobre todo en los pacientes complicados y fallecidos, fue lo que tuvo que ver fundamentalmente con el retraso diagnóstico. Cuando se evaluaron a los pacientes, en ese grupo de 37 pacientes con lesiones desapercibidas, quiénes tenían factores de riesgo y quiénes no, considerando factores de riesgo la alteración de la conciencia, la anormalidad hemodinámica y la presencia de lesiones asociadas múltiples con un score ISS superior a 16, se vio que en realidad hubo 19 pacientes sin factores de riesgo y 18 pacientes con factores de riesgo, es decir, porcentajes prácticamente iguales entre pacientes que tenían y no tenían factores de riesgo, por lo cual no pareció que el hecho de tener factores de riesgo aumentase de forma significativa la posibilidad de tener una lesión desapercibida. Cuando evaluamos justamente en las distintas causas que provocaban estas lesiones desapercibidas, solamente en un 19% la causa de la lesión desapercibida estuvo relacionada específicamente con la naturaleza de la lesión, mientras que en los otros 4 casos, como veremos ahora en detalle, estuvo relacionado con algún tipo de error en el manejo. Como decíamos, hubo un grupo de pacientes en los cuales 7 pacientes de toda esta serie presentaron perforaciones de víscera hueca pequeñas y bloqueadas, pacientes que estaban asintomáticos, con una tomografía que verdaderamente fueron negativas al ingreso y donde presentan estos pacientes en una evolución tardía, con un promedio de 13 días, o sea, muchos días después del trauma, una evolución tórpida, presentando generalmente estos casos, estos pacientes ilio, debido a un bloqueo con obstrucción intestinal secundaria justamente a ese bloqueo de esas perforaciones bloqueadas. En estos casos hubo solamente un fallecido y cuya causa no estuvo relacionada con la lesión desapercibida. Pero en el resto de los pacientes, como verán, hubo errores relacionados con el manejo de este tipo de traumatismos. Este es un paciente, por ejemplo, del grupo en el cual
la lesión pasó desapercibida por una naturaleza inherente a la misma lesión. El paciente había sufrido un traumatismo con el cinturón de seguridad 14 días antes y con una tomografía de abdomen normal al ingreso, pero presenta 2 semanas después un cuadro de fiebre y de ilio, por lo cual se realiza una nueva tomografía que demuestra esta conexión a nivel retrocecal, sobre la cual se realiza un drenaje percutáneo, generando un absceso que posteriormente dio lugar a la salida de una fístula cecal, la cual afortunadamente tuvo una buena evolución con este manejo mini-invasivo. Es decir, se trató de esos casos en los cuales había una perforación muy pequeña que fue no posible de ser detectada en la tomografía de ingreso y que tuvo una evolución tardía, pero que afortunadamente pudo ser manejada con éxito para el paciente. Como decíamos, en el resto de los casos, de las causas que provocaron lesiones desapercibidas, se advirtió siempre de algún tipo de error en el manejo. En el segundo grupo de pacientes con lesiones desapercibidas hubo una falta de indicación de métodos diagnósticos. En este caso, una falta de indicación de la paroscopía diagnóstica para heridas torácico-abdominales izquierdas, pulso corto motoras y que habían sido manejadas exclusivamente con drenaje plural. En este grupo, este subgrupo, hubo 4 lesiones de diafragma y 2 fallecidos. Este es uno de los casos donde la hernia diafragmática dio paso al colon, justamente hacia la cavidad torácica, y este paciente fue intervenido en forma tardía, presentando, como verán, una necrosis justamente del colon como causa de fallecimiento, en esta imagen que vemos acá de la autopsia. El tercer grupo relacionado con el tercer subgrupo relacionado con otras causas para la presencia de una lesión desapercibida se debió a la falta de indicación de la tomografía abdominal. Estos fueron casos de traumatismo cerrado severo y clínica dudosa con ecografía negativa, donde hubo 3 lesiones de víscera hueca, más precisamente de colon, donde una tomografía realizada en forma tardía mostró un neumoperitoneo o un neumoretroperitoneo. Este subgrupo hubo 2 fallecidos. Este es un paciente en el cual la tomografía es realizada en forma tardía y se advierte este importante neumoperitoneo relacionado con una lesión colónica no advertida al ingreso. O este otro caso donde hay un retroneumoperitoneo relacionado también con una lesión colónica, pero en este caso de la cara retroperitoneal del colon, la cual no había sido advertida al ingreso. El tercer subgrupo tuvo que ver con una lectura errónea de la tomografía abdominal. En este caso se trató de traumatismo cerrado severo y clínica dudosa, donde la tomografía mostró, pero hubo una falla en la lectura para no ver una transección pancreática, un neumoperitoneo por una lesión de intestino delgado y un neumoretroperitoneo por una lesión de duodeno. En este subgrupo hubo 2 fallecidos. Es un paciente en el cual no se había advertido la presencia de esta imagen pequeña de neumoperitoneo ubicada por delante del ligamento redondo y que estaba relacionada con una lesión de intestino delgado. Y lo que tiene que ver con la quinta causa, el quinto subgrupo de lesiones desapercibidas, y esta es la causa más frecuente que hubo al menos en esta serie de lesiones desapercibidas, 54,5%, se trató de una falla en la exploración quirúrgica, es decir, una causa intraoperatoria. Estos pacientes, el 86%, o sea, una mayoría importante, eran por un trauma penetrante, la indicación de la parotomía, y aquí hubo un 66% de los casos una falta de exploración completa del retroperitoneo para, como causa principal de la aparición de estas lesiones desapercibidas, a saber, 9 lesiones de víscera hueca, 4 de páncreas, 4 de uréter y 3 lesiones vasculares, reportándose en esta serie 6 fallecidos de los 20. Esta fue la causa más frecuente en esta serie de lesiones desapercibidas. Estos son algunos de los ejemplos, por ejemplo, de este hematoma retroperitoneal del lado izquierdo, que no había sido explorado en la cirugía previa, el paciente evoluciona con un shock en el postoperatorio inmediato y en la segunda cirugía se constata una lesión vascular renal que llevó a una nefrectomía. O este otro caso de un paciente en el cual no se había realizado una exploración retroperitoneal y se pasó desapercibida una lesión pancreática, lo cual se tradujo en una celulitis retroperitoneal que obligó a una segunda cirugía en la cual se encontró esta celulitis necrotizante por la lesión pancreática que vemos aquí y que motivó la necesidad de una pancreatomía corporocaudal. Como estamos viendo en esta imagen, justamente la necesidad de una resección pancreática por lesión desapercibida. Este es otro paciente en el cual había una perforación en el cuerpo del páncreas, el cual también había sido desapercibida en la primera laparotomía y que llevó en una segunda cirugía a una pancreatomía corporocaudal. Este es un paciente en el cual no se había realizado una exploración del retroperitoneo, pasándose por alto esta lesión del uréter y que ante una evolución desfavorable del postoperatorio, con ilio y con fiebre, llevó una tomografía donde se constata este urinoma, que llevó luego una exploración encontrándose una lesión desapercibida del uréter, la cual fue reparada con la colocación de un stent como tutor de esa reparación del uréter. Este es un paciente en el cual, otro caso, en el cual en la cirugía original
no se había explorado el retroperitoneo, por donde había transcurrido el paso de un proyectil, y en el cual se había encontrado en la segunda cirugía, ante una evolución desfavorable, también por hilio y por fiebre, esta lesión desapercibida ubicada en la transición entre la cuarta y la tercera porción duodenal, que obligó a una cirugía con una exclusión duodenal y un abdomen abierto y contenido. Como conclusiones de este importante tópico de las lesiones desapercibidas en el manejo abdominal, importante por su consiguiente mortalidad, en esta experiencia reportada en nuestro hospital, las lesiones desapercibidas abdominales más frecuentes fueron las de víscera hueca y a nivel retroperitoneal. Un mayor retraso en el diagnóstico de estas lesiones abdominales de resolución quirúrgica se asoció a un mayor índice de complicaciones y mortalidad. La ausencia de factores de riesgo para el surgimiento de las lesiones desapercibidas abdominales no descartó la aparición de las mismas, la mayoría de las cuales respondieron a errores en dicho manejo a través de causas consideradas como potencialmente prevenibles, siendo el factor contribuyente a las lesiones desapercibidas abdominales más frecuentes la exploración interpretatoria incompleta. La mortalidad derivada de lesiones desapercibidas abdominales nos lleva a reflexionar como conclusiones globales y universales acerca de este tópico en la necesidad de ajustar el manejo con un conocimiento claro del mecanismo del trauma y la exploración física completa para dirigir las sospechas, la utilización de estudios preoperatorios dirigidos justamente por ese alto índice de sospecha clínica, ya sea tomografía, videolaparoscopía o el lavado o aspirado peritoneal diagnóstico, un seguimiento clínico cuidadoso y seriado en aquellos pacientes que están recibiendo un manejo no operatorio o bien están cursando postoperatorio, y la realización de una exploración intraoperatoria completa en aquellos pacientes los cuales son intervenidos. Todo esto da un contexto que nos obliga justamente a reforzar nuestros esfuerzos para evitar este tipo de circunstancias que afectan a centros de trauma de todo el mundo. Como hace mucho tiempo lo escribiese el escritor alemán Johann Goethe, no veo errores que yo mismo no pudiera cometer.